Dicen que la justicia es lenta, pero siempre llega. Lo que no te dicen es que, a veces, cuando por fin llega, ya has perdido casi todo lo que alguna vez te importó. Cuando Natalia Torres salió del juzgado de familia de Monterrey esa mañana gris, no llevaba más que una carpeta con papeles fríos y una chaqueta prestada por su abogada. El viento seco del norte levantaba su cabello y empujaba su figura delgada, pero no lograba moverla ni un paso más de lo que su voluntad le permitía. Ella se va con las manos vacías, dijo Esteban Ríos, su ahora exmarido, mientras se ajustaba el reloj de pulsera y sonreía ante sus abogados. Justo como lo planeamos. Ninguno de ellos imaginó que, en silencio, Natalia había empezado a ver con claridad lo que antes no quería aceptar, y que la mujer que ellos creían quebrada estaba a punto de reinventarse, pero eso vendría después. Todo había comenzado 2 años atrás, en otra ciudad, en otro mundo. Era marzo de 2023 y el salón principal del Hotel Hacienda del Valle en Guadalajara brillaba con luz dorada y murmullos elegantes. Natalia, analista de riesgos en una firma de inversiones, asistía por compromiso a la gala anual del Grupo Financiero Oriente. Con un vestido que había comprado con meses de anticipación en rebaja, se sentía fuera de lugar entre las lentejuelas, relojes suizos y sonrisas educadas. Natalia Torres, ¿cierto? Una voz profunda la sorprendió desde su izquierda. Esteban Ríos era uno de esos nombres que se escuchaban con reverencia en el mundo empresarial de Jalisco. Heredero de una dinastía de desarrolladores urbanos, inversionistas y políticos de apellido pesado, atractivo, carismático, seguro. Le dijo que había leído uno de sus análisis sobre bonos corporativos latinoamericanos y que le parecía brillante. Ella no supo si reír o sonrojarse. Esa noche hablaron durante horas y por primera vez en años alguien parecía realmente interesado en lo que ella pensaba, no solo en cómo se veía o de dónde venía. Lo que siguió fue un torbellino, cenas privadas, viajes a San Miguel de Allende, paseos por terrenos donde él soñaba con construir una ciudad autosustentable. Esteban la hacía sentir parte de un proyecto mayor, no solo profesional, sino vital. Para junio ya vivían juntos. En octubre, él le propuso matrimonio en la cima de un viñedo en Ensenada. El anillo era hermoso, casi ridículo. Natalia, criada por su abuela en un barrio humilde de Tlaquepaque, no estaba acostumbrada a tanto lujo. Dudó. Le dijo que era todo muy rápido. Solo hay una cosa que quiero que firmemos antes de casarnos, le dijo Esteban mientras acariciaba su cabello. Un acuerdo prenupcial. Es solo un trámite. Nada de qué preocuparse. El abogado que él contrató fue amable, con voz dulce y argumentos racionales. Natalia, cegada por la ilusión y abrumada por los preparativos de boda, apenas hojeó el documento. 30 y tantas páginas que aseguraban que, en caso de divorcio, ella no tendría derecho a nada. Lo firmó sin entender que estaba entregando no solo su confianza, sino su futuro. La boda fue un espectáculo. Más de 300 invitados, música en vivo, comida gourmet. Incluso la madre de Esteban, la imponente Isabela Ríos, fingió afecto durante la ceremonia. Pero en la noche de bodas, en una suite del Hotel 4 Estaciones en Punta Mita, Natalia encontró algo en el teléfono de Esteban, un mensaje de una mujer llamada Renata. La conversación hablaba de encuentros ocultos, de promesas, de desprecio por Natalia. Cuando él despertó y vio el teléfono en sus manos, solo suspiró. «Eso no importa, ya estás aquí, ya eres mi esposa», le dijo con una calma que helaba. Desde esa noche, Natalia supo que había cruzado un umbral invisible. No era una esposa, era un adorno, un apéndice de la imagen pública de Esteban. Un rostro bonito para acompañarlo a cenas, entregar discursos vacíos en fundaciones y quedarse callada. Y lo hizo. Al principio, dejó su trabajo, asistía a eventos benéficos. Aprendía a moverse entre los salones de las esposas de empresarios importantes. Todo parecía perfectamente ordenado.
hasta que empezó a notar las grietas. Esteban controlaba sus cuentas. Había agregado su nombre en fondos y fideicomisos, pero sin darle acceso real. Le decía que era por seguridad, por eficiencia. Ella sabía que no era así. Una noche, revisó discretamente los documentos que él dejaba sobre el escritorio del despacho en casa. Era información financiera, compleja y regular. Transferencias internacionales, sociedades fantasma, contratos inflados. Algo no cuadraba. Y entonces Natalia despertó, no del sueño del amor, sino del engaño de la sumisión. Desde que Natalia empezó a ver con otros ojos la vida que llevaba, notó lo que antes pasaba desapercibido. El silencio de Esteban no era calma, era control. Sus regalos no eran gestos de amor, eran mecanismos de posesión. La jaula era hermosa, sí, pero era una jaula. Intentó volver a trabajar. No por dinero, sino por identidad. Su formación como analista, su pasión por los números y los mercados eran parte de lo que era. Cuando mencionó la posibilidad de retomar sus actividades, Esteban ni siquiera levantó la vista del periódico. Eso ya no es necesario. Mi esposa no necesita trabajar. No lo dijo con desprecio, lo dijo con convicción, como quien enuncia una ley. Natalia tragó saliva. En su mundo, el trabajo era dignidad, no necesidad. Las visitas inesperadas a su antiguo trabajo comenzaron poco después. Esteban pasaba por ahí de casualidad, pero siempre con la mirada inquisitiva, siempre con preguntas sutiles. ¿Con quién hablaste? ¿Por qué almorzaste con ese compañero? ¿Cuánto tiempo te toma ir de aquí a casa? Sus amigas, al principio encantadas por su nuevo estilo de vida, empezaron a preguntarle si estaba bien. Patricia, su mejor amiga desde la universidad, fue la única en decirlo directamente. Esteban te vigila como si fuera su propiedad. ¿Te das cuenta? Natalia lo sabía, pero decirlo en voz alta era admitir que se había equivocado, que todo el castillo se construyó sobre arena. Una noche, harta del teatro, le pidió que fueran a terapia de pareja. ¿Terapia?, repitió él con una mueca de desprecio. No necesitamos terapia. Lo que necesitas es entender tu lugar. Ese lugar se volvió más claro con cada día. Ya no se trataba solo de control emocional. Los movimientos financieros de Esteban eran turbios, peligrosos. Natalia, con su formación analítica, empezó a atar cabos. Cada vez que él hablaba de una licitación ganada gracias a las conexiones, ella se preguntaba cuántos sobornos había detrás. Cada vez que veía transferencias entre empresas con nombres sospechosos, se preguntaba si estaba viviendo con un delincuente. Y un día no se lo preguntó más, lo supo. Fue una conversación en una comida del Club del Valle. Una de las esposas de otro empresario, sin darse cuenta de lo que decía, dejó escapar un comentario. Tu marido tiene un don. Siempre sabe de antemano qué licitaciones ganará. Eso no es suerte. Esa noche, Natalia no durmió. Se sentó frente a su computadora y, carpeta por carpeta, archivo por archivo, comenzó a construir el rompecabezas. No eran solo prácticas dudosas. Lo que Esteban hacía era lavado de dinero a gran escala. Y ella, sin saberlo, era cómplice en documentos, firmas y cuentas conjuntas, cuando por fin se lo confesó a Carla Jiménez, una abogada que encontró por recomendación anónima. Lo hizo con lágrimas en los ojos y miedo en el estómago. Carla, mujer firme, acostumbrada a casos imposibles, tardó más de 1 hora en hablar. Al final dijo: con estas pruebas puedes negociar un divorcio diferente, pero también corres el riesgo de ser acusada si no denuncias. Natalia no sabía qué hacer. Cada camino parecía llevarla al abismo, pero quedarse tampoco era opción. Así que decidió moverse, con inteligencia, con estrategia, como lo haría en una mesa de análisis financiero. Demandó el divorcio, no mencionó nada ilegal. Aceptó los términos del acuerdo que ella misma había firmado, aunque sabía que eran injustos. Esteban rió, lo celebró, se jactó frente a la prensa. Ella se va con las manos vacías, dijo ante los micrófonos. Y por fuera, Natalia no lo negó.
pero por dentro comenzaba a reunir las herramientas para cambiar la historia. La primera audiencia fue un espectáculo desigual. Natalia llegó sola, con su abogada Carla y una carpeta modesta de documentos. Esteban, en cambio, llegó escoltado por 3 abogados de uno de los bufetes más prestigiosos de todo México. Su líder, Fernando Castillo, era conocido por destruir reputaciones con la misma facilidad con la que otros abren una botella de vino. En la sala, todo parecía inclinarse hacia un solo lado. Los trajes caros, el lenguaje técnico, la seguridad. Natalia se sintió como una intrusa en un terreno donde las reglas se escribían a puerta cerrada. Fernando argumentó que el acuerdo prenupcial era perfectamente legal, que Natalia lo había firmado con asesoría y pleno conocimiento. Mi cliente ha actuado siempre con generosidad, dijo con tono teatral. Incluso está dispuesto a ofrecer una pensión de 6 meses, aunque no tiene ninguna obligación. Cada palabra era un recordatorio de la desventaja en la que ella estaba. Pero Natalia no flaqueó, escuchó en silencio, tomó notas y observó, como lo hacía cuando estudiaba los mercados financieros, en silencio, hasta encontrar la grieta. Después de esa audiencia, todo empeoró. Esteban lanzó una campaña para destruirla. En su antiguo trabajo empezaron a circular rumores que había filtrado información privilegiada, que usó sus conocimientos para beneficiar a su marido. La llamaron del Comité de Ética. Le pidieron una licencia temporal, sin sueldo. Cuando salió de esa reunión, supo que él no solo quería ganarle el juicio, quería borrarla. Volvió a vivir a un pequeño departamento en el centro de Monterrey, el mismo barrio donde había crecido. Patricia, su amiga, la ayudó a instalarse. En la cocina, mientras tomaban café en tazas desportilladas, le dijo: «Esto ya no es un divorcio, es una guerra, y tú necesitas dejar de pelear como víctima». Natalia asintió. Sabía que la victoria no vendría de enfrentarlo directamente. No podía igualar su poder, pero podía superar su arrogancia. Y entonces volvió a leer el acuerdo prenupcial, no buscando esperanza, sino claridad. Lo hizo con la precisión de una analista, página por página. Y allí, en la página 7, párrafo 7.3, lo vio. Una cláusula mal redactada, ambigua. El texto decía que los bienes prematrimoniales de Esteban estaban protegidos, excepto aquellos cuya creación o desarrollo durante el matrimonio haya contado con la experticia profesional o los recursos del cónyuge femenino. Natalia releyó esa frase una y otra vez. Esa redacción era un error fatal, porque durante el matrimonio ella había sido clave en varios análisis, había firmado como codeudora en préstamos, había participado indirectamente en decisiones de inversión. Ese párrafo abría una puerta, no solo a una compensación, sino a una redistribución de activos. Cuando Carla leyó la cláusula, su rostro cambió. Esto puede ser suficiente para reabrir el caso, pero parece demasiado bueno. Y si no fue un error, la respuesta llegó pronto. Un joven abogado llamado Marcos Beltrán, que había trabajado en la redacción del documento bajo órdenes del bufete de Esteban, pidió reunirse con ellas. En una cafetería discreta, con las manos temblorosas, confesó: «Yo inserté esa cláusula. A propósito». Natalia se quedó helada. ¿Por qué? Porque estaba harto. Porque vi cómo ese bufete destruía mujeres por deporte. Porque escuché cómo Esteban hablaba de ti como si fueras basura que había recogido y ahora quería votar. Porque pensé que si alguien podía descubrir esa cláusula, serías tú. La confesión fue firmada. Carla presentó una moción formal para reabrir el caso con base en error material en el contrato. Esa misma semana, Natalia recibió una llamada del banco. Varias cuentas de Esteban habían sido congeladas. El impacto fue inmediato. La noticia llegó a la prensa. Los socios de Esteban comenzaron a hacer preguntas. Su mundo perfecto empezó a agrietarse. Por primera vez en todo ese proceso, Natalia se sintió poderosa.
No por el dinero, sino porque después de tanto tiempo las reglas empezaban a cambiar. Y ella ya no jugaba a sobrevivir, jugaba a ganar. El juicio final duró 3 días. 3 días en los que el pasado, las decisiones mal tomadas, las humillaciones y la verdad se enfrentaron en una sala fría con paredes beige y una jueza con rostro imperturbable. Marcos Beltrán testificó con voz firme. Confesó cómo fue presionado para crear un acuerdo injusto, cómo insertó la cláusula ambigua como acto de resistencia, cómo escuchó a Fernando Castillo y Esteban burlarse de Natalia en reuniones privadas. Decían que jamás se daría cuenta, que era solo una chica de barrio con suerte, confesó con voz tensa. Carla, la abogada de Natalia, presentó informes financieros, documentos firmados, correos electrónicos en los que Esteban pedía la opinión de su esposa en inversiones clave. Analistas independientes confirmaron que muchas decisiones de expansión de los negocios de Ríos Urbanos habían sido tomadas con base en los análisis de Natalia. Esteban intentó defenderse. Sus abogados alegaron que la cláusula era un tecnicismo sin importancia, pero la jueza no lo vio así. Después de deliberar durante horas, pronunció la sentencia. La Corte reconoce que la cláusula 7.3 del acuerdo prenupcial excluye de la protección los activos desarrollados con el conocimiento o recursos del cónyuge femenino. Por tanto, la señora Torres tiene derecho a una participación equitativa en dichos bienes. La cifra era clara: 28 millones de dólares en propiedades, acciones, cuentas y contratos. Esteban se quedó pálido. Su imperio se fracturaba delante de todos. Sus abogados no sabían dónde mirar. La prensa lo esperaba afuera como a un criminal. Natalia, en cambio, caminó con la cabeza en alto. No dijo nada al salir. No era necesario. Esa noche volvió a su pequeño departamento. Abrió una botella de vino barato. No celebró, solo respiró. En el fondo de su armario encontró la copia del acuerdo prenupcial, lo dobló y lo guardó en una caja. No como trofeo, sino como recordatorio. En los meses siguientes, Natalia reorganizó su vida. Se mudó a Querétaro. Fundó una pequeña firma de asesoría financiera enfocada en mujeres en procesos de separación. Se llamaba Fortaleza Legal. Cada semana recibía a mujeres que llegaban rotas, dudando de sí mismas, temiendo haber perdido todo. Natalia las escuchaba con paciencia. No ofrecía promesas vacías, sino conocimiento, estrategia y sobre todo confianza. Un día llegó a su oficina una joven llamada Camila Ávila, 26 años, recién casada con un desarrollador inmobiliario. Contrato prenupcial firmado sin revisión. Patrón familiar. Natalia escuchó su historia sin interrumpir. No sé si estoy exagerando, dijo Camila. Todos me dicen que tengo suerte. ¿Sientes que necesitas permiso para ser tú misma?, preguntó Natalia. Camila se echó a llorar. Ese día Natalia comprendió que su historia no había sido solo una tragedia personal, había sido semilla. Aquel hombre que una vez dijo que ella se iría con las manos vacías no entendía nada, porque sus manos estaban llenas de fuerza, de inteligencia, de resiliencia. Habían escrito su libertad, habían defendido su dignidad y ahora construían puentes para otras. Y aunque algunas noches aún se sentía sola, aunque algunas heridas no sanaban del todo, sabía que nunca más permitiría que alguien le dictara quién debía ser. Natalia Torres no se fue con las manos vacías, se fue con el poder de todas las mujeres que un día dijeron: basta,